¿Iniciamos? Iniciamos. Estoy nervioso, ¿eh? Yo también. Estoy nervioso. Sí. Me he Pero preparado. cagada muy buena. Me he preparado. O sea, mentalmente me he preparado para este momento. He estado pensando qué decir, cómo organizar, porque han sido tantas cagadas tan variadas que no tenía un hilo conductor, ¿no? De ella. Y todavía no sé si lo tengo. Pero bueno. Pero no deben tener. ¿No? ¿Eh? No deben de tener. Sí, yo creo que sí, fíjate. Incluso puede ser que esto sirva para terapia mía, pero no quiero desviarme demasiado Ok. del tema, que son las cagadas, y más pensar en... Porque yo creo que en realidad las cagadas no tienen... siempre tienen algo positivo, algo bueno. Entonces, claro, cuando pensamos en cagadas siempre pensamos en vaya mierda que pasó, vaya esto, vaya lo otro. Pero en realidad, si no hubiese sido por las cagadas, no estaríamos aquí. Eh, Entonces, a veces no sé si realmente hablar de una cagada es tan negativo, porque para mí es muy positivo en muchas ocasiones. Pues sí, la Sí, mayoría sí. de sus cagadas. Claro, claro. Sí. Incluso ya digo, pero ¿cómo voy a decir eso? Por ejemplo, antes de venir aquí, ¿sabes cómo voy a decir esa cagada si realmente fue algo bueno que pasó? Después, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que las cagadas... Bueno, si quieres me presento primero. Sí, Venga, me como presento tú primero. quieras. Presentemos a los personajes. O sea, ya iniciamos con que la cagada no trae sitios. Exactamente. Entonces, ¿quién es Carlos? ¿Qué cagada te trae por acá? Cuenta un poco. Bueno, la cagada que me trae por acá es meterme a un viaje en bicicleta desde Colombia hasta Ecuador. Y eso viene porque estaba trabajando en una empresa en Inglaterra, llevaba 3 años y medio trabajando y no me encontraba a gusto, no me encontraba bien, se cruzó lo personal con lo profesional y poco a poco fui sintiéndome menos contento, menos alegre de hacer lo que hacía, ¿no? Porque yo pensaba que sí que quería hacer eso, que era lo que había estudiado y todo lo demás, pero meterse en ese trabajo no es que fuese una cagada en sí, sino más bien las cagadas vienen de mucho más atrás, porque estudiamos lo que hay que estudiar, creemos que tenemos que hacer lo que hemos estudiado y después seguimos con ello, pero hay un momento en el que yo ya pensé que ya no quería hacer más eso y dije, bueno, tengo que salir de aquí, quiero irme a hacer otra cosa y no había venido a Latinoamérica. Pienso en un viaje de varios meses para venir a Ecuador a hacer un voluntariado. Pero la cagada era haberse metido a trabajar en aquello y, bueno, en fin, no haber pensado en muchas otras cosas antes, como una cagada muy estructural, ¿sabes? Bien. Pero bueno, pensando en esta entrevista y lo que me trae aquí, que es eso, yo soy Carlos, Eso es. tengo 33 años. 33. Like Jesus Christ. Y entonces soy del sur de España, de Córdoba, aunque bueno, no nací allí, pero crecí allí, me considero de allí. Y fundamentalmente divido las cagadas de mi vida en 3 grandes bloques y ahora estaríamos en el cuarto. Mi infancia, hasta los 10, 12 años, yo los calificaría como travesuras. Muchas travesuras. Mucha travesura. Muchas travesuras. Y todas ligadas a romper las normas y a sentirme libre. Bien. Ese es el primer Ese es bloque. el primer bloque, las travesuras. Las travesuras en un inicio de mi vida fueron relacionadas con los medios de locomoción. Con las bicicletas y con los coches, sobre todo. Con los coches. Con los coches. ¿Qué hacías con los coches? Pues con los vehículos a motor, ¿no? O sea, yo vi a mi familia, a mi padre, a mi abuelo y tal, que manejaban y tal, y me encantaba, yo lo veía y me encantaba. Mi primo empezó a manejar muy pronto y yo lo veía y digo, yo quiero también ser eso. 9 años, con 10 años, nos dejaban un poco manejar en ciertos lugares. Y entonces yo tenía una ansia, pero ansia por manejar y por manejar un carro o lo que estuviera allí, que mi familia tenía una familia por parte de madre del norte de España, tenía una empresa de transporte. Teníamos una nave donde se guardaban pues camiones, transportaban leche, transportaban lo que fuera, ¿no?
sobre todo leche. Entonces en la nave había una carretilla que era un vehículo de 4 ruedas, que estos toretes que tienen las 2 pinzas así delante que cogen los palés y los levantan ok. y los suben al camión. Carga, montacarga. Montacarga, Eso, allí se montacarga. llamaba carretilla. Ok, Entonces, eso era maravilloso porque eso tenía 2 pedales, para adelante y para atrás, un volante y automático. Y no pasaba de 20 por hora o 15 por hora, pero era un poco peligrosa porque era un vehículo muy estrecho y entonces si tú girabas rápido se podía... ¡Ping! Nunca, a mí nunca me pasó, a un primo mío sí, pero a mí no, que la volcó y bueno, eso fue un sustazo, ¿no? Que se pegó. Pues te podía haber matado. Pero bueno, una vez, una cagada con respecto a eso fue que yo me monté con mi hermano, yo manejaba, mi hermano era chiquitillo, yo también era chiquitillo, teníamos 10 años, 7 años, 9, 6, una cosa así. Tú eres Con mi mayor. hermano Pedro, sí, con mi hermano Pedro, Ya. el mediano, y Alberto, que es el más chico. Y entonces con Pedro nos montamos ahí y empezamos a dar vueltas por allí por la nave y pasamos cerca de una furgoneta de la empresa, con los rótulos de la empresa y la rozamos. Y eso fue una gordísima. Nos bajaron de allí de un tirón en el brazo, bajado de ahí, que había hecho, no sé qué. La liamos, ahí la liamos. En otras ocasiones rozábamos los palés de leche y se derramaba la leche. Eso era de exportación y esa movida. Eso era de transporte nacional. Bueno, hacían la Ya. exportación, pero a Francia o a Portugal y tal, pero no, como no había frontera, no hay frontera, Ok, pues ok, ok. entonces era nacional sobre todo. Toda la leche de ahí del país. Toda la leche Lauki, buena leche Lauki ahí. Hostia, tío. Entonces, relacionadas con eso, tuve varias y en otra ocasión nos dejaron con las llaves puestas en el carro a mi primo y a mí y yo le dije a mi primo, arranca, 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 arranca. Y él arrancó y estaba la marcha metida y entonces el carro así salió para adelante, menos mal había un bordillo y no pegó contra la pared. O sea, travesuras de ese estilo, rompiendo las normas y para querer sentirnos libres, eran tonterías, ¿no? Pero de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces también en otras así, con la bicicleta, hice el Camino de Santiago con mi padre y con un primo mío. Yo tenía 13 años, 10 años y mi primo tenía 13. Hicimos Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Ok, sí. ok. Desde el Camino de Santiago de Compostela, desde León, que está como a 250 kilómetros, Ujú. hasta Santiago, en bicicleta. Hicimos una ruta de 10 días, poquito, 10 días, 200 kilómetros, 20 kilómetros al día, ¿sabes? Yo, 30 minutos ya, vamos. Ya estoy muerto. A mí yo estaba flipado de la vida, me encantaba la bicicleta y viaje, no sé qué. Creo que ahí se sembró una semillita de la que podremos hablar después, ¿no? O de la que Bien, bien. hablaba antes cuando he venido para acá en bicicleta a Latinoamérica. Entonces, teníamos que subir muchos puertos, muchas subidas y estábamos muy cansados, ¿no? A mí me gustaba mucho subir también, me gustaba mucho la bici, me gusta más la montaña, pero las bajadas eran como una recompensa, un triunfo, ¿sabes? Claro. Uf, llegué y después. Y yo tenía dentro de mí el quiero disfrutar, quiero sentir el viento en la cara, quiero sentir la libertad. Es que se siente libre cuando andas Te en sientes bici. libre. Sí, sí. Y entonces en una de esas, yo estaba bajando una carretera con mi padre y con mi primo, y mi padre dijo, ya queda poco para bajar. Y yo dije, no, todavía no queda poco. Y le adelanté y empecé a pedalear fuerte en esa bajada. Y entonces se me fue la bicicleta y me salí de la carretera, pero no llegué a salirme de la vía. Ok, O sea, ok. fue como en el borde. Pero fue esa, y que estuve a punto de que fuese algo mayor, ¿no? Una cagada relacionada, Finado casi, claro, casi muere. con la ansiedad de querer más, de querer no sé qué. Y entonces mi padre me paró, me dijo, no, tú así, esto no puede ser, hay que tranquilizarse, esta locación, si se dice locación, esta locura que tú tienes, no puede ser, hay que tranquilizarse, hay que ir tranquilo, hay que guardar seguridad, hay que guardar metros de distancia de uno a otro y ya, y hay que disfrutar. Y entonces en ciertos momentos de la vida me dieron esos toques de atención y me hizo como ver las cosas de otra manera. Pero no lo veía tampoco, porque me volví a pegar hostias Que después. hay pura emoción ahí. Sí, por emoción. O sea, mi padre también nos llevaba a la montaña a esquiar. Y entonces, en una de esas ocasiones yo decía, yo me voy un ratito solo.
y me iba para ir muy rápido. Y quería ir muy, muy rápido. Y entonces en una de esas me caí y me di contra una valla, la valla de la pista, se me cruzaron los esquís, me caí así, di 4 o 5 volteretas, me pegué en la cabeza con la valla de madera, y qué dolor, y no me podía levantar, y entonces me tuve que ir al apartamento que teníamos allí y me tumbé allí un rato y reflexioné sobre lo que había pasado. Y ya, pues esas cosas me hicieron poco a poco ver que... ¿Te daban esos momentos de reflexión? Después sí, sí, yo creo que sí. Entonces, estaban todas en la infancia y tierna adolescencia ligadas a esa ansia de libertad y esa ansia de hacer cosas. Después ya hubo un cambio ahí en la adolescencia y sobre todo en el colegio. Y yo tuve una infancia muy, muy feliz, o sea, 100% feliz, me encantó. Okay. Fui un niño feliz, a pesar de todas estas cosas, ¿no? Bien, bien. Eso era parte de la felicidad. Eso era parte de la felicidad. ¿Qué mierda me costó? Yo fui muy feliz. Pero después, en la adolescencia, algo pasó también en el colegio. En el colegio me iba muy bien, sacaba buenas notas, en la infancia, aprobaba sin problema, tenía buenos amigos y tal, tenía un buen grupo de gente y yo estaba muy contento. Y después hubo algo que pasó que no sé exactamente el qué, cuando tú empiezas a decir cosas, a hacer chistes, con la adolescencia en la que ya han cambiado cosas con respecto a la infancia, ¿no? Okay. Los temas ya son diferentes, haces bromas y tienen que ser diferentes porque si no, no encajan con el grupo. Entonces, desde los 12 a los 15, 16, tuve una etapa de que no encajaba en el grupo del colegio. Entonces, me sentía apartado y me apartaban, ¿no? Y me decían, no la cagues. ¿Te decían eso? Sí, me decían, no la cagues, porque había dicho a lo mejor un chiste o había dicho algo. Y entonces eso me hizo sentir que no pertenecía o me hizo sentir mal, ¿no? Entonces fue un tiempo de no saber cómo gestionar esas emociones. Entonces la etapa de la adolescencia fue más relacionada con esa falta de saber gestionar las emociones negativas en momentos concretos, en aguantar la tensión, en aguantar una conversación incómoda. Entonces eso no fui capaz durante varios años. Y eso me afectó mucho, también porque luego se separaron mis padres, o sea, fueron dos cosas ahí al mismo tiempo, entre los 12 y los 16, 15 y tal, se separaron mis padres, y entonces ahí me tocó aprender cosas y también decir cosas, porque yo tenía 14 años en ese momento en el que se separan, y entonces me tocó decidir. Me tocó decidir con quién quería ir. Y me tocó entender, eso fue una cagada de ellos, como matrimonio, eso fue lo que entendí, que querían estar juntos en un determinado momento de sus vidas y luego ya no. Pero a mí me educaron con que eso iba a ser para toda la vida, eso iba a ser para siempre. Eso no se mueve nunca. Que no se mueve nunca. Sí. Y eso no fue así. Entonces, darte cuenta de eso en el momento es que tienes que romper unas estructuras que tú creías que eran inamovibles. ¿Y cómo elegiste? Eso fue complicado. Eso fue complicado porque en un principio yo iba a ir con mi padre, después mi madre se puso muy mal y después pasaron una serie de cosas, una serie de conflictos ahí, con la familia, con mi abuela, de parte de madre, ¿no? Que se metió mucho y tal. Y entonces pues yo decidí irme con mi padre, ¿no? Entonces, lo que me hizo decidir fue que el bien por el que tenía que mirar era el bien mío y no el de mis padres. Entonces... ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Porque hubo un detonante de mi abuela, un conflicto entre mi abuela, mi padre y mi madre, y entonces me quedaban 12, 13, o sea, desde los 14 hasta los 18 me quedaban unos años importantísimos para terminar el colegio y para después hacer otras cosas. Entonces hubo alguien, una amiga de la familia, mayor ya, una amiga de la familia que me quería mucho y tal, que me dijo, tú tienes que pensar en la estabilidad que tú quieres tener. Eso me dijeron con 14 años. Y dije, hostia, sí, es verdad, tienes razón. Entonces tengo que pensar en que quiero estar con alguien o en un entorno en el que haya más estabilidad emocional, ¿no?
Lo puedes disfrutar. Ajá. Y entonces ahí se produjo un cambio, ¿no? Entonces la separación de mis padres, pues después pues dejó a una parte a mi madre regular y a mi padre, y aparte de mi padre, pues un poco más fortalecida porque mi hermano y yo no fuimos a vivir con él. Entonces mi madre quedó sola y ahí fue complicado y todavía sigue siendo. Pero bueno, estaba relacionado con ese aprendizaje por controlar o por enfrentar una conversación tensa y una decisión que requiere que alguien va a salir más perjudicado que el otro. Entonces ahí fui aprendiendo un poco eso, pero anteriormente a eso yo tuve otra cosa en el colegio y fue que en ese aprendizaje por gestionar las emociones, un chico malmetió entre un amigo y yo. Entonces me decía cosas malas que el otro decía de mí y al revés. Uf, era cizañoso. Cizañoso. Okay, y esto viene por una venganza del año anterior, porque a él lo apartaron del grupo, le dijeron, mira, no queremos nada saber de ti, por favor, vete. Pero se lo dijeron así muy duramente y claro, eso fue duro para él. Y luego él se vengó y nos utilizó a nosotros dos. Entonces, y yo caí como un boludo, gilipollas, cojudo de mierda, caí como un tonto por semanas o meses. Él me decía cosas y yo en vez de ir a hablar con él directamente y decirle, oye, me estás diciendo que tú estás diciendo esto de mí, ¿qué pasa? Así, no fui capaz de gestionar esa conversación. Y entonces todo culminó en un día en el que ya explotó, ya la gota que como el vaso explotó todo y él me dijo, que metía cizaña, me dijo, mira, ha dicho esto de ti, no sé qué. Y en el cambio de clase me fui para él a pegarle, se montó una pajarraca allí en la clase, él me dio, yo le di, yo me llevé un ojo morado, él se llevó racuño, y fue una mierda. Entonces luego pensé, este cabrón ha estado mal metiendo durante todo este tiempo y yo no he sido capaz de enfrentar esta situación de otra manera o de ir simplemente a hablar con la otra persona para saber la verdad. Ya, eso, pero después que metí la cizaña, fuiste a pegarte. Con el que me metía, con el que decía cosas malas de mí, supuestamente. ¿Fuiste a pegarte de nuevo también con él? No, con él no, con él fui ya a hablar. Ah, ok. No, ¿Y con el otro? Y con el otro a partir de entonces se dañó todo. Claro, se dañó todo. Digo, tú eras el culpable de esto, no me acuerdo si esto pasó así o no, pero después de eso él seguía como haciendo chistes de mí, ¿no? En algunos momentos y yo ya le enfrenté más duramente. O sea, me acuerdo que hubo momentos en los que sí que nos enfrentamos y ese era un chico de la infancia también, pero siempre tuve como momentos de disputa con él durante la infancia. Entonces aprendí que había que gestionar esos momentos, que había que aguantar la tensión, que había que pensar en qué decir y que había que enfrentar las cosas, ¿sabes? Que había que preguntar. Entonces eso no fue algo que me costó aprender, ¿no? Y luego, pues bueno, el proceso con mis padres ayudó a eso. Eso me pasó antes de la separación de mis padres y cuando pasó la separación de mis padres, de alguna forma, yo dije, pues sí, con todas las cosas, claro, con todas las cosas que fueron pasando también internamente en la familia y esa separación, pues ya fui pensando en otras cosas. Y me acuerdo que me solían decir que era muy maduro para mi edad. Él tenía 14 años, ya era muy maduro. Digo, no sé, yo sigo siendo un niño y me sentía un niño, pero me había tocado hacer cosas. Entonces de ahí, de los 14 a los 15, 16, a partir de los 15 y medio, ya las cosas cambiaron muchísimo. Yo me encontré mucho mejor otra vez, como me encontraba en la infancia, y entonces me fui, me acuerdo que un verano fui a Inglaterra un mes a estudiar inglés y ahí conocí a otra gente, abrí, ¿no? el universo del colegio y de la familia, como he hablado otras veces, cambia y dices, ¡guau! Esto es otra cosa, aquí hay otra gente y no tengo por qué... Te da otro sentir, no tengo por qué sentir que tengo que pertenecer a un grupo aunque el grupo no quiera, ¿sabes? De mí, ¿no? Sino que hay otras cosas que están ahí, que simplemente hay que abrirse un poco, tratar de conocer otras cosas, ¿no? Entonces eso me abrió muchísimo la cabeza y me ayudó
a tener otra vez estabilidad emocional a nivel social, ¿no? Ok. A nivel de la casa, aparte de la separación y momentos puntuales y tal, siempre la ha habido. Siempre ha habido mucho cariño, mucho amor y tal. Pero en momentos sociales pues no tanto a veces, ¿no? Pero a partir de los 16 ya empecé mi primera relación sentimental. Como- Entonces ahí La hubieron adolescencia todavía. muchísimas Ok. cagadas. Buah, eso, aquí ya empezamos en otro tema porque... ¿Ese es otro bloque? Sí, no, está dentro del mismo Dentro del bloque, mismo pero bloque. va cambiando. Y aquí ya va cambiando al siguiente bloque de la idealización del amor. O sea, la siguiente cagada es de final de la adolescencia, o a partir de los 16, 17, 18, pero hasta los 20 y pico me duró eso, hasta los 30 incluso, la idealización del amor. El que el amor lo puede todo, el amor romántico. Empieza Será como para siempre. para siempre, la familia, los hijos, la casa. Sin ti no voy a poder ser lo mismo. Eso es. Sí, eso. Entonces... ¿Quién no haya pasado por ¿quién eso? no haya pasado por eso? A todo el mundo creo que más o menos. Entonces ahí metí muchas cagadas de las que ahora, como trabajando en masculinidad no violenta en cuestionamiento de la masculinidad y tal, pues cagadas de celos, ¿no? O sea, yo me acuerdo, tío, que le dije a un nene del colegio, oye, tú no hables con ella. Vamos. Así, pero así en el patio, digo, mira, que no quiero que hables con ella. Así, tío. Bueno, es de mi propiedad y no quiero. Pero claro, era así, pero lo que pasa también es que el entorno consentía, ella consentía eso. Ella decía, sí, está bien, yo quiero estar contigo. ¿Sabes? Ahora me mira. Y incluso la tensión que vivía en el momento, ¿no? Como ellos le está prohibiendo a alguien que hable con la otra persona. Y siempre estar atento con quién se relaciona. Uf, eso era un estrés mortal. Y entonces yo quería deshacerme de eso. Eso fueron momentos puntuales, ¿no? Con personas además con chicos con los que tenían la sospecha de que querían algo más con ella o algo así. Y cuando lo pienso y en el momento digo, en el momento era como, bueno, esto se hace así porque sí. Y ahora lo pienso y digo, vaya, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Brutal. Brutal. Pero eso, la relación que construíamos consentía eso. Y bueno, ella un montón de cosas conmigo también, ¿no? Decía, no hables con ella, no hables con la otra, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces entre los dos nos poníamos un montón de obstáculos que nos impedían relacionarnos también con otras personas o que fluyese de otra manera. Pero eran años que te conocías a ti mismo, eran años en los que ponías en práctica cosas que te habían dicho de toda la vida. Empiezas a creer que la vida es una película o una telenovela. Que mientras te estás pensando está sonando una orquesta. Sí, hay una banda sonora que suena para Eso ti y esto va a ser así de bonito. Ay, hola. Entonces cuando esa relación acaba, duró 5 años esa relación. Entonces cuando ya tenía 21, yo sigo idealizando el amor, pero ya no tanto. Quiero decir, salgo de esa relación y lo que no quiero es comprometerme. Pero en el fondo hay como, bueno, ojalá encuentre a alguien que sea maravillosa y que podamos compartir, pero eso no está ahí tan presente. Lo que quiero es vivir, viajar. Okay. No quiero sufrir de nuevo. No quiero sufrir de nuevo, no quiero volver a vivir estas cosas todavía de momento. Quiero años de vivir, viajar, de conocer gente, que no necesariamente era estar con muchas personas, sino estaba a mi bola y si surge estupendo y si no, pues nada y seguir, ¿no? Y así pasaron varios años, de los 21 hasta los 25, 26, en los que ya las cagadas empiezan por idealizar el amor, pero creer que todo lo pueden, incluso la distancia, incluso otras culturas, hablar en otros idiomas, incluso que no es el tuyo, para seguir conversando con alguien y seguir conociendo y seguir profundizando. Y esto fue una cagada enorme. Esto fue una cagada de creer que sí, con honestidad y porque hubo mucho cariño, porque me fui a Japón un año y ahí conocí a una chica. Y entonces
Bueno, me enamoré de ella y no sé qué, y ella de mí, pero nos tuvimos que separar, ella tenía pareja, y entonces ella era de Finlandia, y yo pues, de España. Entonces yo cuando ella terminó, se fue a Finlandia, y yo terminé y me fui a España. Y después pasaron unos pocos de meses más, total, que desde la última vez que nos vimos en Japón hasta que nos vimos realmente después, pasó 1 año y medio. ¿Y crees que va a ser igual? Claro, y yo creía que iba a ser igual, porque idealizaba eso que vivimos. Sí, nos fuimos enamorados y no sé Qué qué. precioso y no sé qué, no sé cuánto. Y me pegaron una hostia, pero vamos. Me pegaron un tablazo que volví y me fui a Finlandia a verla. Claro, que te quedes con ese momento. Sí, eso quedó en una fotografía ahí y no es eso en absoluto, tío. La gente cambia, La gente cambia, tiene la otras gente, cosas. exactamente. Quiere otras cosas, piensa otras cosas. En el camino entendí muchas cosas de por qué ella había cambiado tanto con respecto al sentimiento, ¿no? Ujú. Pero igual no volví a repetir otras cosas después. De hecho, no aprendí. Luego tuve otra relación y igual. Nos conocimos ya en Inglaterra y luego ella se tenía que ir porque no tenía visa para estar en Inglaterra. Y yo pensaba, no, pero yo quiero que tú sepas que nos podemos ver, que yo viajo, que yo voy a verte, y no sé qué, y no sé cuánto, y tratamos de tener un horizonte común, un punto de encuentro. O sea, era como, había escuchado algunas canciones que decían eso y ya me creía que ya había que tener puntos de encuentro, porque sí. ¿Escuchabas a Arjona ahí? No, Arjona nunca lo escuché. No, nunca lo escuché. Okay. Pero eso, entonces luego eso acabó y coincidió con lo que decía al principio de encontrarme mal profesionalmente y personalmente. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Ya con 28, 29, 30... con 28, 29, sí, antes de los 30, ocurre eso y ya pues ya no quiero seguir en Inglaterra, corto la relación esa porque no había puntos de encuentro, no había nada, yo tenía que pensar en mí. Entonces ya planeo el viaje a Latinoamérica a través de alguien que veo por ahí por YouTube que ha viajado en bicicleta y empiezo a interesarme y como 4, 5, 6 meses pensando en eso, ¿no? Y luego había que dejar el trabajo que yo quería, el trabajo que yo entré a trabajar en el 2017 y en el 2019 les digo yo aquí ya no quiero estar más. ¿Trabajabas en una movida de autos? No, ese fue el primer trabajo que tuve en Inglaterra y luego cambié a otro que era más relacionado con los estudios de mercado, con el marketing de consumidor, en fin, con las estrategias de venta relacionadas con el marketing en la tienda, también con productos, por ejemplo, hacíamos trabajos para McDonald's o para Colgate, yo qué sé, para lo que había, vamos. Para lo que había. Entonces tú tenías que ver de qué manera podían vender más pasta de dientes y más hamburguesas. Okay. Y ya llega un punto en el que digo, no, esto no me gusta, esto es... O sea, quedarme aquí es una cagada. No quiero quedarme aquí más. Dejarla no fue tan cagada. No, dejarla fue lo maravilloso. Pero es verdad que lo que decía, aprendes con el tiempo que eso era lo que yo había estudiado en la universidad. Uh-huh. Y de lo que había estudiado, que había sido administración de empresas, lo que más me gustaba era el marketing o el entender la psicología del consumidor, pero no la contabilidad ni la finanza. No, eso no me gustaba nada. Eso no me gustaba. Entonces, de eso sabía que no. Entonces, por el otro lado, tirar una carrera tan amplia, pues entonces pues al final como elegir muchas cosas. De ahí la abandonaste. De ahí la abandoné. Y ibas en bici. Ajá. Y entonces me vine ya para acá. Y ahí seguía idealizando el amor. De hecho, de una conversación con mi padre, porque claro, cuando yo le dije que quería venir a montar en bicicleta, dejar el trabajo, por lo que yo había estudiado, por lo que yo había trabajado durante varios años, ¿no? Desde los 20 y pico que terminé de los estudios. Que en teoría es tu campo de saber. Claro. Vas progresando, vas aprendiendo, tenía como aspiraciones de subir
de puesto y tal, y bueno, y claro, cuando le digo que me quiero ir y porque me encuentro mal, pues dice, bueno, pues si te encuentras mal, vete de vacaciones. Pero había cosas que yo no quería resolver solamente con vacaciones y era sobre todo el tiempo que te dabas para el gusto del viaje o lo que sea, luego pasaban las vacaciones y terminaba. Y tenía que volver a cosas que no quería hacer. Entonces el problema era ese, el problema era seguir haciendo cosas que ya no quería. Que yo veía a la gente que estaba trabajando en la empresa y llevaban a lo mejor 30 años, tienen 60 años, o 60 y algunos, 50 y pico, y digo, yo no quiero ser ella, yo no quiero estar aquí delante de este escritorio. Yo miraba por la ventana y volaba, mi mente volaba. Tal vez idealizando el amor, o sea, el amor por el viaje o la libertad o romper incluso un poco las normas, romper esas normas que te decían, tú tienes que seguir el camino que ya elegiste cuando elegiste unos estudios y una carrera y con 18 años, 19 años, pues ya eliges eso y ya tienes que hacer para siempre. Entonces yo pensé, bueno, mira, yo no quiero hacer eso, pero tampoco quiero echar por la borda lo que he hecho hasta ahora. Uh-huh. Entonces dije, vale, yo he estudiado esto y esto, y ahora voy a tratar de buscar un voluntariado donde yo pueda aplicar cosas de esas, ¿no? Yo estaba haciendo estudios de mercado, encuestas, análisis de datos. Pues entonces contacté con País Desarrollo, que está aquí en Ecuador, sí. Y que unos amigos de mis padres fueron uno de los socios fundadores de País Desarrollo. Okay. Entonces, por ahí tuve el contacto y ya hablé con la directora de aquí de País Desarrollo de Ecuador y ya pues hablamos y tal, y llegué a Pedernales. Pedernales. ¿Qué viste para el terremoto? ¿Eso fue después? Pues en el 2019. Entonces ya fue en 2019. Pero antes de eso, antes de llegar a Pedernales, empezó el viaje en Santa Marta. Yo volé desde Londres hasta Bogotá con la bicicleta en una caja de cartón y un montón de sueños en la mochila. Y entonces, después me fui a Santa Marta. Y de Santa Marta ya comencé el viaje, eso fue en avión. Y entonces me acuerdo que antes de salir mi padre me dijo, el problema que tú tienes es que tú quieres sentirte querido, bueno, ¿y quién no? Quiere sentirse querido. Y que la gente pues esté a gusto, tú estés a gusto en un entorno y entonces ya te quedas ahí y te olvidas de otras cosas. ¿No? Te olvidas de lo que has hecho hasta ahora, que te ha costado tanto trabajo llegar a Inglaterra y vivir allí, aprender el idioma, dominarlo, hablar en inglés todo el rato sobre cosas más abstractas que una conversación de un restaurante o de un bar, ¿no? Entonces todo eso había costado mucho y era como sacarlo y dejarlo porque sí. Entonces, claro, lo que iba buscando era amor, ¿no? Otra vez idealizando el amor y entonces... y eso te puede hacer perder el foco del voluntariado que tú quieres hacer, de enfocarte en otras cosas que te gustan, ¿no? Porque yo había estado, antes de irme, es que me estoy liándome un poco porque dale. Hay muchas cosas que se mezclan ahí, pero lo que pasa es que yo pensé, bueno, ¿qué sé hacer yo y por qué? Mi compañero, que es mi manager, digamos, tiene mi misma edad, pero tiene 2 puestos más para arriba que yo. Muy fácil. Él había estado allí 4 años y yo acababa de llegar. Yo había hecho otras cosas. Yo había estado en Japón, antes había estado en Alemania, también con otro estudios, otro programa de estudio en el extranjero. Entonces yo había visto otros países, había visto otras culturas. Y él solo se dedicaba a eso. Y él solamente se dedicaba a eso. Y digo, vale, ¿yo para qué utilizo lo que aprendí en Japón o lo que aprendí en Alemania o lo que aprendí en el contacto con la gente, digo? Y también después de eso hice un voluntariado en Grecia, en un campo de refugiados sirios y sobre todo afganos. Y entonces dije, yo lo que quiero es algo relacionado con lo social, pero que todavía pueda aplicar cosas que yo he aprendido. Análisis de datos, encuestas... Y dije, vale, voy a por eso. Contacto con País Desarrollo, me vengo a hacer un voluntariado y ahí veo qué cosas puede haber que puedan encajar con lo que yo sé y que yo pueda ser útil. Okay. Y entonces, al tiempo que viajo, también quiero aprender otras cosas y empiezo a editar vídeos del viaje. Digo, vale, con eso ya voy tirando y voy aprendiendo otras cosas nuevas.
que es algo que era incapaz de aprender en Inglaterra porque llegaba muerto del trabajo. Y entonces no tenía fuerza para poder hacer otras cosas. Así que eso lo aprendí durante el viaje. Fui editando algunos videos, algunos sitios donde me quedaba y me dejaban estar gratis. Pues yo le hacía un video chiquito de su planta de... O sea, tenían una finca de café y le hacía un vídeo sobre el café de su finca, o en otro sitio sobre las otras acciones sociales que llevaba otro... Eso en Colombia. ¿Y tenías cámara y esas cosas? Ahí tenía una cámara chiquita, pero que no era GoPro, era como marca lo que sea, pero la cámara de saltación y el teléfono. Solamente, el teléfono y eso, no tenía otras cámaras. Porque pensé, ¿para qué voy a comprar otras cámaras si no sé editar? Entonces, si no sé editar, ¿qué hago con eso? Mi hermano sí tenía una cámara buena, pero también echaba fotos y tal, entonces con eso grabamos mucho. Entonces primero era, aprende las cosas y luego compra cosas para poder usarlas mejor. Tú sabes de lo que te hablo, ¿no? Por ahí vamos, casi. Sí. Y entonces... Infórmate, claro, mira de qué va. infórmate, tal, no la cagues comprando cosas que después no vas a utilizar tanto. Entonces ahí aprendí eso, pero también conocí a una persona en Colombia. Y conocí a una chica y tal, y parecía que iba bien. Estuvimos varios días por Colombia y nos lo pasamos muy bien, fue maravilloso. Y ella se volvió, Argentina. Se volvió a Argentina. Y entonces yo dije, vale, ahora tengo que recordar lo que mi padre me decía. De enfocarme en lo que quiero hacer y no desviarme por una persona que se ha cruzado que ahora mismo no sabemos nada, si eso sí va a funcionar, nada. Entonces yo seguí mi viaje hasta Quito, hasta Tombaco y después hasta Pedernales. Pero ella en el transcurso de la semana y tal, pues íbamos hablando y tal, y íbamos pensando, oye, nos hemos pasado muy bien, sí, no sé qué, tal vez podríamos vernos, sí, esto puede ser una inversión en el futuro, en nosotros, no sé qué. Digo, sí. Digo, eso es lo que yo quería, alguien que pensara que se puede. Claro. Todavía seguía idealizando el amor a distancia. En 2019, todavía cuando ya venía de viaje y todo, no me había desprendido de eso. Y entonces yo viajo a Argentina, cortando mi presupuesto, reduciéndolo porque era un viaje y tal, y yo no tenía plata, o sea, tenía unos ahorros, pero yo no generaba. Claro, entonces mi proyecto... Todo iba para abajo. Claro, mi proyecto era, tengo que hacer el voluntariado para poder tener plata para eso, para mantenerme durante al menos 6 meses, y tal vez un poco más, y ver de ahí qué oportunidades salen después de generar ingresos. Y entonces irme a Argentina era reducir 2 meses de presupuesto. Y ella me dijo, no, pero yo cubro una parte, no sé qué, tú cubres otra. Y, vale, venga, vale. Lo hacemos, me fui. 10 días, maravilloso, genial. Volví a Ecuador y quedamos con la cosa de volver a vernos. Pero claro, yo estaba comprometido con mi proyecto de voluntariado en Pedernales. Y estaba tan comprometido que yo estuve acampando durante 6 meses. Entonces, yo estaba reduciendo todo mi presupuesto al máximo para poder mantenerme más tiempo. Estuve acampando en una casa de una familia que me dejaba poner la carpa allí y tal, y yo estuve allí durmiendo desde octubre del 2019 hasta febrero del 2020. Y yo estaba súper contento, digo, yo estoy haciendo lo que quiero, voy para adelante, creo que pueden salir cosas de aquí. Y entonces llegó enero, febrero del 2020 y ya habían pasado varios meses de la última vez que nos vimos con Noelia, que se llama ella, y entonces bueno, vamos a vernos, no sé qué va a pasar, esto, lo otro, seguía idealizando el amor otra vez, y ella no lo veía claro, había cambiado cosas otra vez, y no me había dado cuenta. O sea, era repetir otra vez la misma cagada, tío. Otra vez venga, y no aprendo. Hay que estancarse, vamos. Y entonces comenzó la pandemia, comenzó el encierro y ya ahí terminamos. Antes de eso terminó como la relación o el vínculo por mantener la relación con Noelia. Y ahí lo pasé fatal. O sea, ahí fueron
fueron meses jodidos de no saber qué había pasado, de no saber por qué, otra vez volviendo a Finlandia 2015, ¿sabes? ¿Qué pasó? 2016. ¿Qué cambió? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, pues, había que entender que el amor requiere de cotidianidad, requiere de rutina, requiere de vínculos que aparentemente son banales, Ya. pero que sin eso no se construye una relación con alguien duradera y que sea también fructífera y que sea bonita y que sea recíproca. No se construye porque hay una desconexión. Hay una desconexión de los sentidos. Los sentidos son los que nos conectan a la realidad, ¿no? El tacto, el gusto, la vista. Si eso está a distancia, no estás conectado con la otra persona. Y lo que te conecta es una pantalla. Y la pantalla no te está conectando realmente. Es un obstáculo, realmente. Así que ahí entendí que las relaciones a distancia no son, en mi caso, al menos, no quiero decir nada si tenéis relaciones a distancia. Ustedes sabréis vuestra vaina, yo no quiero saber nada de eso. Cada uno. No me funcionaron. Ya Yes. está. Conclusión, Sí, no las funciona. relaciones a distancia La no me cagada funcionaron. no me funciona, tío. Lo intenté durante varios años, no me funciona. Y entonces dije, no, esto ya se acabó, esto no puede ser, y ahora hay que enfocarse en el entorno, en la comunidad que tú también quieres construir alrededor de ti, ¿no? Ya. Y todavía estamos contentos en Ecuador. Ahí ya empiezo con la fundación y contentísimo. Empieza al tiempo que empieza la pandemia, empieza con la fundación y a hacer cosas de comunicación que yo había estado aprendiendo durante el viaje, ¿no? Primero edición de video, eso. Y de ahí poco a poco avanzando con eso. Entonces ya en la siguiente etapa en la que estoy, creo que he aprendido eso, he aprendido a mantener tensiones, a mantener conversaciones, a decir cosas a la cara, ¿no? Las cosas que pienso, las cosas que siento, mirando a los ojos a la gente. Y aunque a veces es difícil también, ¿no? Y no sale tan fácil, a no idealizar el amor, sino a mantenerlo en el terreno, a mantenerlo cercano, a aterrizarlo, a ver, Y disfrutarlo mientras disfrutarlo, a concretarlo, ¿no? En cosas que se puedan tocar, que se puedan ver, sentir, experimentar. Y ahora, pues, claro, entra otra dinámica, ¿no? En relaciones ya con otras personas duraderas, cercanas, en una comunidad en la que quieras estar, con un conjunto de personas. Y que las cagadas que tengo, como en relaciones personales, es que me río demasiado de las cosas. Y esto viene de la época del... Por eso cuando estábamos hablando de este programa, va a ser un poco terapia, porque esto viene de la época de la infancia o tierna adolescencia, cuando las cosas malas que pasaban, por ejemplo, en la familia o los enfrentamientos que había en la familia, Te reías. me reía, tío. ¿Crees que es un mecanismo de Sí, defensa? era un mecanismo de defensa. Era un mecanismo de defensa total. Era que algo malo había pasado, algo chungo había pasado, y la manera que tenías de salir de eso era contárselo a mis primos, contárselo a mi hermano y descojonarnos de la risa. De esta cagada que nos ha pasado y que simplemente nos reímos. Entonces ahora cuando en ciertos momentos, y esto lo estoy aprendiendo últimamente, no me puedo reír de lo que dice una persona sobre mí, o sobre sobre mí, porque es un sentimiento que esa persona tiene, ¿no? Y puede ser verdad. Okay, Pero sí. yo pienso que no lo es en un momento primero, ¿no? Claro, y ahí te ríes. Claro, y ahí te ríes. O sea, no, en serio, digo. Y después llega el momento. Entonces, claro, últimamente estoy también aprendiendo a de alguna forma resignificar esos mecanismos que he tenido en otros momentos para salir adelante, ¿no? Y para superarlo. Entonces, en ese punto estoy ahora con mis cagadas, ¿no? Ahora, como en esta época ya más estable en Ecuador, y muy contento. La verdad es que todas estas cagadas
me han servido para poder estar aquí hablando contigo, ¿no? Entonces siempre son positivas. Sí, yo tengo dos preguntas. O sea, mira, o sea, yo veo que mucha gente sale de sus sitios, por ejemplo, viaja, se va de voluntariado a otro sitio. Ujú. O sea, ¿qué motiva todo eso? Por ejemplo, yo conozco mucha gente de Esmeralda que no ha salido de Esmeralda. O sea, ¿qué motiva a querer conocer otras cosas? Bueno, ya conocemos tu historia un poco, Ujú. pero o sea, hay mucha diferencia con la gente que va a hacer voluntariado o sale a conocer. ¿Qué motiva a moverte? No lo sé, no sé. O sea, en mi caso sobre todo ha sido inquietud. Inquietud por conocer otras cosas. No sé, no sé exactamente el qué. No sé si es una cosa concreta o un poco todo. Okay. No sé si es... no Y sé. otra cosa que me llama mucho la atención de ti, ya a lo que iniciamos tú dices, bueno, mis cagadas van en 4 bloques. En 3 bloques, 4 bloques. En 4 bloques no sé si te gusta, pero que siempre estructuras las cosas. ¿Qué ves en la estructura? Una vez me acuerdo que comenté esto con un amigo mío cuando estaba estudiando Derecho, creo que era Derecho del Trabajo o algo así, que no me gustaba nada. Y me acuerdo que yo le dije, tío, es que eh, poniendo bloque 1, bloque 2, bloque 3 de los temas que me tengo que estudiar, lo tengo en la cabeza mucho mejor. Pero no es algo que yo haga de manera consciente. Es más bien la resolución a sentirme muy confundido. O sea, primero hay una etapa de confusión en algo que quiero hacer, no sé cómo hacerlo, y la manera que tengo de esclarecer eso es diciendo, vale, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Porque si no, sigo confundido y sigo desorientándome en las cosas que necesito hacer para llegar a, ¿no? Por ejemplo, para el viaje necesitaba primero conocer las experiencias de otras personas. Después necesitaba conocer cómo habían resuelto problemas. Qué materiales habían utilizado para resolver esos problemas. Material técnico, bicicleta, ruedas, frenos, cómo guardaban las cosas, dónde acampaban. Okay. Y no había respuestas concretas, pero esa era como una primera fase. Y después fue buscar yo las herramientas o los materiales que necesitaba para hacerlo, y montando la bicicleta, y montando en mi cabeza lo que queríamos hacer, y todo eso fue cambiando. Entonces yo creo que es una manera de orientarme, de no perder el foco y de ir hacia donde quiero ir. Bien, bien. Porque el viaje también, una cosa que me enseñó fue que me encanta ir del punto A al punto B. Me encanta. Okay. Y no tener que volver al punto A. ¿En serio? En serio, me encanta. O sea, cuando yo salgo con la bici, para mí lo más bonito es ir de mi casa a un sitio y no necesariamente tener que volver a casa. O sea, casi siempre lo hago. Pero un proyecto o una relación a veces también va por ahí. Va por que es un camino que tú empiezas a andar y no tienes que volver atrás, sino que vas caminando y la manera de orientarme en ese camino desconocido es al menos saber que me puedo encontrar esto. Por eso lo pienso así, y de esa manera hay un hilo conductor, pero esto es algo que yo vengo aprendiendo sobre la marcha. O sea, no es algo ni mucho menos aprendido de otras épocas ni nada. Bien. Incluso hablando con Ramiro sobre el guión, sobre cómo hacer guiones, sobre cómo hacer vídeos y tal, aprendes que tiene que haber un hilo conductor para poder contar tu historia. A él le gusta también mucho la estructura. Le gusta mucho la estructura. Sí. Si no está estructurado algo, Sí. se pone nervioso. Sí. Entonces, eso y que también en momentos concretos, yo tiendo a irme mucho atrás a veces, ¿no? Y digo, hostia, cuando yo estaba en el colegio y las cosas me iban bien porque yo hacía bien un examen o tal, ¿por qué era? ¿Cómo me preparaba yo esos temas? Porque ya hay momentos en los que olvidas muchas cosas. Y claro, yo recuerdo que una profesora de historia estructuraba muy bien las clases. Y te hacía simplemente no teníamos libro de texto. Okay. Era un esquema en la pizarra en cada clase.
explicándote la sociedad estamental, el antiguo régimen, siglo XIX, lo que fuera, historia de España en ese momento, ¿no? Entonces, con eso y con lo que ella decía, ya tenías la clase y tenías el material para estudiar. Y yo dije, qué maravilla, que bien lo estructura, y yo estaba encantado de la vida. Entonces, qué bien lo dice, qué bien lo hila todo y tal. Entonces, creo que es un esfuerzo hacerlo, pero responde a una necesidad, responde a un problema, que es Sí. la confusión. Y eso va de la mano con querer gestionar siempre el tiempo. Sí, sí, pero no es algo que yo solo no lo consigo hacer. Ah, ok. Yo solo no, soy muy mal gestor del tiempo. Siempre he sido muy mal gestor del tiempo. Aunque parezca que no, porque... Sí, no. O eh, sea, para la gente que no tiene contexto, un poco, Carlos ve cuánta carga, cuánto tiempo te va a tomar hacer cada cosa. Entonces tiene calculadito casi. pero qué va, o sea... De hecho yo he sido manifiestamente impuntual toda mi vida. Sí, eso He siempre. llegado tarde tú también, ¿eh? La paciencia, Carlos. Pero bueno, Esmeralda está cambiando. He llegado tarde a las citas. He cuidado más a las personas que no eran de mi casa que a las personas de mi casa. Sí. Muchas, muchas peleas con mi hermano Pedro. Era como estás más pendiente de los amigos de fuera que de mí, o de otra, o de llegar a casa a cierta hora, o cuando en la época de estudiante de la universidad estaba mucho fuera de casa, y llegaba tarde, pasaba poco tiempo en casa. Entonces tenía razón en esas cosas, y tenía que cuidar más a la gente más cercana. Entonces ha sido algo que he aprendido con el tiempo, y sobre todo responde a una necesidad de no confundirme, de no sentirme confundido, y de saber que tampoco el equipo lo hace, pero es un esfuerzo. Sobre todo a mí lo que más me cuesta es como convencer de que esa es la vía. Influir, ¿no? Eso es lo que más me cuesta en los equipos. Sí, te veo que sí. Porque te frustras, ¿no? Dices, esto podría ser guapo. Si todos lo entendiéramos, pudiera ir claro, mejor. pero hace falta ponerse a practicarlo. Ajá. Y yo no la domino. O sea, ese es otro de mis problemas. Por tal ejercicio. Claro, que cuando tal vez socializo algo no lo tengo dominado tampoco al 100%. Y por eso, seguramente, no entra tan bien utilizar una herramienta X para organizarnos mejor como equipo, ¿no? Que ha pasado anteriormente. Sí. Tal vez esa es una cagada de las que tengo que... Es que en este lugar te das cuenta de muchas cosas. Es una cagada que necesita aprender para solucionarla. Sí. O sea, vamos, Carlos, de la infancia a la travesura, el amor en la adolescencia, que fracasa en el tema de distancia, que se viene en bici a Latinoamérica. ¿Qué otras cagadas tiene? ¿Qué otras cagadas tengo? Sí, ¿Te si parece tienes otra poca? más. ¿Te Si parece tienes, poca? aquí tú puedes soltar lo que ¿Te quieras. parece poca? Si tienes una más, si no ya comienzo a hacer yo preguntitas. O sea, hay una más que cuando estuve en Japón me costó muchísimo adaptarme a la cultura japonesa, y eran 9 meses de programa. No, eran 12 meses al final. Bueno, con los cambios, con los descansos de entre semestre y semestre. Y luego yo tenía el ansia de querer tener una experiencia profesional allí. Y conseguí una pasantía en una empresa internacional, una empresa guapísima y tal, y BMW, la de carro. Y en el departamento de financiero, que hacíamos, era de finanzas, pero hacíamos temas de marketing, ¿no? Estaba encantado, digo, madre mía, qué oportunidad. Tenía 25 años, estaba en Tokio, viviendo en el centro de Tokio, iba a trabajar al centro de Tokio, y como estaba en una película. Ahí es donde tú investigabas un poco las revistas de autos y esas movidas. Decía, mira, este es esto, y ofertaba. No, eso fue después en Inglaterra. Eso fue ok. el primer trabajo de Inglaterra. Ya, perdón. Y no, tranquilo. Pero ahí lo que aprendí fue que ahí me costó muchísimo la gestión de otra vez de las emociones. Un montón. Ahí se juntaron dos cosas. Una falla de entrenamiento técnico en el manejo del Excel.
Ahí casi muero por el Excel. El Excel le ha dado Casi problema. muero por el Excel. A todo el mundo le ha dado problema. Uf, Sí, sí. una maquinita. Literal. O sea, había otro becario que el chico era coreano y era un maquinón. Era un número 1 en el Excel. No, el Excel prácticamente que o sea, lo hacía solo. Prácticamente que él ni tocaba las teclas. Ya. Y era increíble cómo lo hacía. Y yo era muy, muy incapaz de gestionar eso. Y entonces eso me produjo inseguridad y me produjo falta de confianza. Me empezó a interferir en la lógica de los pensamientos, en la memoria. Entonces yo tenía una reunión con mi jefe y cuando me iba a mi mesa ya se me había olvidado muchos de los detalles que yo había hablado con él. Ya. La falta de entrenamiento me estaba provocando inseguridad emocional, me estaba provocando falta de sincronía en los pensamientos, falta de lógica y falta de articulación de palabras. Buah. Entonces yo me sentía súper frustrado, no sabía lo que pasaba, qué estaba ocurriendo aquí. Y claro, la cagada inicial era la falta de entrenamiento, pero también otra vez, que no había terminado realmente de ella y todavía me sigue coleando. En momentos de tensión me cuesta trabajo decir lo que quiero decir, de la manera en la que lo quiero decir. Me cuesta mucho trabajo. Y eso viene de la época del colegio, creo yo. De esa época en la Cuando no que... estabas en ningún lado. Ahí. En la que me marginaban un poco, me Sí. apartaban. ¿Qué Mi segundo apellido es Dubá y entonces me decían, no haga una dubalada, no haga una cagada, ¿sabes? Los Dubalada. cabrones. Dubalada. Dubalada. Entonces, pero conté con eso, aprendí, ¿no? Pero igual todavía me quedan cosas de esas como detallitos, como semillitas que se han quedado por ahí que me cuesta trabajo, que me hacen que me cueste trabajo el manejo de esas situaciones, ¿no? Entonces ahí tuve una época de crisis que ya le dije a mi jefe, digo, mira, he pensado en irme, no aguanto esta frustración. Yo me iba a mi casa, me paraba antes de entrar a la casa en un supermercado a comprarme una tableta de chocolate y comérmela entera, porque necesitaba azúcar, necesitaba algo que me quitase la frustración tan profunda que tenía. Y llorando me iba, y llorando por la calle, llorando en el tren, y vivía además en una casa que compartía habitación con 2 japoneses, y uno se levantaba antes, otro después, te despertaba, o sea, todo mal. Todo mal por donde lo cogiera. Y salir de esa situación fue complicado. Aguanté al final, no me fui, y él me convenció para que aguantara, que tampoco tenía por qué. Aparte de un poco, si se quiere, la mala fama o algo que él no ha sabido gestionar como jefe, de cara a los otros departamentos o de cara a la empresa en general, como si se te va alguien, ¿por qué se te va? ¿No? Okay. Porque algo has tenido que hacer mal. Entonces, él también trataba de no hacer cosas mal y de solucionarnos. Vamos a acompañarte, ¿qué te parece? Exactamente, me acompañó un poco. Y sí que aprendí mucho de él, me costó mucho y además era una persona muy determinante, era una persona muy exigente, muy inteligente, muy hábil, pero era una persona que me costó mucho aceptarla incluso, claro, aceptar que en realidad me quería ayudar. Bien. Sí, eso me costó un montón. Pero bueno, al final lo conseguí y me mantuve allí hasta el final del voluntariado, o sea, del estipendio, de la pasantía. Incluso fue un mes más de lo que al principio fueron 4 meses en lugar de 3. Y sí que me fui de Japón con todo check, ¿sabes? Tranquilito, Check. vamos, me gustó. Me gustó. Sí, sí. No voy a volver, pero me gustó. Una buena cagada. Sí, ha sido una buena cagada todo esto. Sí. Eh, Pues a mí lo que me gusta, ¿sabes? Esa capacidad de ir relatando las cosas. O sea, cómo va relatando y cada relato tiene, no sé, vas contando detalles. Yo soy una mierda para eso. Me encanta. Yo lo que pasa es que estoy en confianza, estoy emocionalmente muy estable ahora mismo. Entonces las cosas fluyen. Entonces, claro, si tienes entornos en los que esto es así, y si a eso le unes disciplina o le unes estructura o le unes compromiso hacia algo que se quiere conseguir individualmente o colectivamente,
eso, Sí, las oportunidades, las potencialidades son muchísimas. sí. Tú me decías que tu papá te decía, es que el problema tuyo es que tú quieres ser querido. Y te decía, ¿quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiere ser querido? Entonces, ¿te sientes querido ahora? Sí, sí, claro. Yo me siento muy querido. En el momento de tu vida, ahora. Sí, 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 claro, Ah, claro, ya. totalmente. Bien, bien. Sí, sí. Me siento muy querido en el plano personal y en el profesional. Bien, bien. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, a veces creo que demasiado. Claro, claro. Digo, no me quieran tanto. Sí, sí. No me Hay quieran peros tanto. también, vamos, hay peros, no sé No, qué. no, 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 no. Hay cosas que están aquí que no estoy haciendo bien y no Sí, me las sí. están diciendo. Y entonces eso me hace querer hacer más cosas y también ahí entras con la lucha de la comodidad. Ok. Si estás en un entorno que pierdes el foco y simplemente te relajas en las mieles y en los placeres y no lo tienes orientado a algo que cuesta trabajo conseguir, entonces pierdes un poco el foco. Lo que le pasa a los equipos de fútbol, ¿no? Ok, Cuando ok. ganan muchas cosas, al año Sí. siguiente les cuesta más trabajo y es muy difícil mantenerse, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Pues eso, dale. Creo que ya va bien. Pregunta. Ahora va el cuestionario. Cuestionario, venga. ¿Sí? Cuestionario. Dale. Para que la gente conozca tus intereses, un poco, ¿qué libro le recomendaría? ¿Qué libro te gusta? ¿Qué libro? Lo he pensado antes de venir y un libro que me gustó mucho, que también va muy relacionado con lo que trabajamos en la Fundación Lunita Lunera, es La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. Vargas Llosa. De Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Me gustó mucho este libro, lo leí antes de venir aquí y cuenta como una serie de perfiles masculinos que estudian en un colegio militar hacen lo que sea para sobrevivir en un mundo patriarcal, en un mundo en el que no hay amigos sino rivales, en el que no puedes confiar en nadie, en el que para sobrevivir literalmente tienes que matar. Uf, ya. Entonces, aunque Vargas Llosa tiene muchos puntos censurables, digamos, como autor, o sea, como dentro de su rama, digamos, de opinión política, esas cosas, Ya. ¿no? No comparto muchas de las cosas que dice, sobre todo últimamente. Pero ese libro a mí me encantó, fue una maravilla. Lo leí antes de venir aquí. Otro libro que me gustó mucho, que también recomiendo, vamos a full, Las venas abiertas de América Latina. Uf. Gabriel Eso García es... Márquez. Gabriel García Márquez. No, Galeano. Eduardo Ah, Galeano. Eduardo Galeano, perdón. Sí, sí, sí. Galeano. Sí, sí, sí. Sí, eso es una maravilla. O sea, eso es un trabajo profundísimo, Sí, sí. Muy con, bueno. con una bibliografía infinita y con unos detalles infinitos de por qué América Latina está como está y cuáles han sido. Visibiliza lo invisible, ¿no? Visibiliza la explotación que hay detrás de la fachada política o la fachada social, sino qué estructuras se esconden detrás de eso. Ahí es donde habla de los nadies, ¿no? ¿O no? No, creo que no, eso es Los hijos del nadie, eso me parece que es otro libro. Ese Otro no lo libro. he leído. Ok, ok. Ya, ya. No, ahí habla de cómo se han esquilmado, explotado los recursos de América Latina, cómo se ha influido para los beneficios del norte y cómo todavía, como dice Calle 13, es un pueblo sin piernas pero que camina. Machete. Machete. Te he oído la nueva canción, ¿verdad? La nueva canción. ¿Tienes América? Esa es nueva. Sí, sí, La sí. de Machete. Ya. Esta es Latinoamérica. Eso sí Ajá. que también fue un himno Uf. para mí antes ¿Latinoamérica? de venir. Es muy bueno. Y la vuelta al mundo. Cuando tú me decías que estabas en tu escritorio y volaba, Sí. se me vino la canción La Vuelta al Mundo. Estaba escuchando esa canción. Esa. Esa. Esa se me vino. Eso estaba Esa. escuchando. Cambié la oficina por los campos de. Los Dame campos la mano y los campos de vamos a harina, darle la ¿sabes? vuelta al Así. mundo. Sí, Esa, sí, sí. O sea, esa canción Esa era. se me vino. Cuando iba al trabajo en Inglaterra en bicicleta, iba escuchando esa canción. Y me iba aquí, me subía por la A mí se me nube. vino la imagen del ascensor cuando pones el ascensor. En el ascensor, Sí, sí. Sí. Ya, una canción Una canción. que te guste. Una canción que me guste. No sé. A ver, de las que suelo escuchar, me gusta mucho. O sea, monotemático, pero bueno.
La he escuchado mucho en bucle. La raíz. Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Ah, ok. Ya. Me gusta mucho esa canción. ¿Una peli y serie? Una película que vi hace poco, hace un año o así. Muchas. Las películas me gustan mucho. Es la Estrategia del Caracol, colombiana, Ya. del año 93. Y es una maravilla, me encantó. La recomiendo 100%. De un grupo de personas que viven en una casa que tiene que ser desalojada porque el dueño quiere que la desalojen, pero esas personas llevan viviendo ahí 30, 40 años. Entonces, idean una manera para irse, pero no tener que irse. Ok. Entonces, 100%. Me parece que está en YouTube. Ya, bien. Sí. La veré. Pero otras películas, por ejemplo, o sea, me encantan las películas. La Escopeta Nacional, que es una... La Escopeta Nacional. Sí, es una película española del año 81, me parece, por ahí. 81, 82. Y narra muy bien, es de Berlanga, de Luis García Berlanga. Narra muy bien la estructura social, política y económica del país, de España, pero también de otros países, seguramente. Prácticamente desde la Edad Media hasta el siglo XX. O sea, se han reproducido los mismos personajes durante muchos siglos. Y son pues el marqués, el señorito, el empresario, el burgués, el cura, la puta, en fin, todos están como ahí, es una película coral, ¿no? Con muchos planos secuencias, estos planos que siguen al personaje, da la vuelta, luego van a otro lado, y es una maravilla. La mayoría de las películas de García Berlanga, que era un director, ya murió, un director español, pero son una crítica social mordaz y muy ácida y buenísima. Me encanta. Sí. ¿Y la serie? La serie, por conectar lo que decía el otro día Germán, cuando viene aquí, que por aquí podéis ver el vídeo de Germán. Del otro día. Breaking Bad, que me he puesto la camiseta. Sí, por los eso pollos también, hermanos. Los pollos hermanos. Es una maravilla también, sí. De las series, de las últimas series que he visto de hace ya unos años. Sí, otra serie buena. La última que he visto. No, a lo mejor no es tan buena. Pero he visto la de Anatomía de un escándalo. Es inglesa, de un abuso, de una violación en el área política y del Estado, ¿no? Del gobierno británico. Sí. No sé si tú te has visto The Wire, No la he visto. El Alambrado en español. Creo que algo así. El Alambrado, sí. Sí. No la he visto. Pues es muy buena. Muy buena, ¿verdad? Es muy buena. Sí. Es una de las, digamos que primeras series que te dan una secuencia en la historia Ujú. y te va mostrando un poco todos los huecos del sistema Ujú. y cómo se va relacionando todo, sobre todo en la política, en los guetos, todo. Te va a gustar. Sí, me la voy a poner ya de verdad para verla, porque había momentos de mi vida en los que he visto a gente amigos que la han visto, Sí. o personajes públicos que la recomiendan, Sí. y Está muy bien. y son muchas temporadas también, o sea, hay que Son pensar, cinco. Hay que pensárselo como para que va a durar un tiempo. Te la comes. Te la comes, ¿no? Sí, va bien. Voy a buscarla, a ver. Sí. La quinta se hace un poco más pesada, pero igual te la comes. Ya. Sí. Maravilla. Eso. ¿Qué más? La pregunta que yo siempre hago, A porque ver. hago apología de Esmeralda siempre. Ah, sí. Siempre hago apología de Esmeralda y de la U, porque ya hay muchas cosas malas que se cuentan, entonces hay cosas buenas. Entonces no sé qué tú piensas de Esmeralda. Esmeralda. Cuando vi que me iba a venir a Esmeralda, porque parte del Voluntariado era también en Esmeralda y tal. y yo busqué Esmeralda en Google, digo, hostia, qué guapo, me voy a ir allí a la playa, no sé qué, qué chévere estar allí. Y luego empecé a conocer Esmeralda. Creo que es un lugar que, como siempre pasa, lo tiene todo. Lo tiene todo para hacer lo que quiera. Pero creo que hay que generar conciencia, ¿no? Hay que tratar de no generar conciencia, pero de
apoyar para generar conciencia. Porque cuando conozco personas jóvenes, además de Esmeralda, muy jóvenes, niños, niñas, y los ves con esas inquietudes, con esa fuerza, con esa inteligencia natural que hace el jugar en la calle, el tener una comunidad que vive en un entorno sano, y dice, aquí están las bases de un futuro muy, muy, muy mejorado, digamos, ¿no? Más libre de violencia, más desarrollado intelectualmente, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, es como más cultural, ¿no? Más de creerse lo que son, pero también de abrirse a otras cosas, ¿no? De abrirse a conocer otros lugares y otros entornos. ¿Sabes lo que se me viene a la mente ahora? ¿Te acuerdas de la pregunta que te hizo la niñita en Vuelta Larga? Sí. Esa chica, esa niña que tendría 11 años o 12 años. Creo que menos. O menos. Sí, 10. 10 años. Estábamos conversando ahí un rato y dice, ¿y por qué vivimos para morir? Y yo me quedé así como... Era con otras chicas allí, estaban preguntándome cosas, y yo me quedé como... No sé cómo responder, pero no le dije eso, le dije... ¡Qué buena pregunta! Sí. Y entonces, no me acuerdo cómo fue la movida. O sea, no me acuerdo del chiste completo, porque dijo algo muy chistoso después. Y fue algo así como... Sí, yo no me quiero morir, algo así. Ah, sí. Fue así como... Digo, bueno, claro, eso habría que preguntárselo a Jesucristo, ¿no? Que en realidad nació, ya sabía que iba a morir en una cruz. Y entonces dijo ella, pues yo no tengo ganas de morirme en ninguna cruz. Sí. Y digo, eso bueno, digo, qué bueno, digo, aquí hay muchas cosas. En verdad hay muchas cosas. Y es un poco una pena que exista tantos obstáculos, que falten tantos espacios para que la juventud se junte, porque lo que podría salir de ahí sería algo hermosísimo, ¿no? Pero que creo que también hay que pensar en proponer espacios, proponer acciones, proponer y seguir incidiendo en eso. Esa es la manera. Vale. Y que colectivamente, como sociedad civil organizada que somos, Claro. pues no podemos esperar que va a venir de la política, ni del Estado, ni nada de eso. Sí, o que llueva café, como dice por ahí. Que lleva café. No, eso no. Eso Ya. no va a pasar. Eso, Carlos. Ya para culminar, una frase, una palabra para la gente que está escuchando ahora, lo que quiera. Todo tuyo. Pues nada, que viajen, que conozcan otras cosas, que se pregunten qué hay detrás de su espacio más cercano, y que elijan algo que les apasione, y que suden mucho para desarrollarlo, suden mucho para manejarlo, para manipularlo, para tocarlo, ¿no? Eso es. Que no solamente la pasión por la pasión, sino la pasión enfocada a un objetivo, a un resultado, pero no solamente por el resultado, sino por el camino que te lleva, ¿no? En qué persona te quieres convertir en ese camino, ¿no? Y eso es lo realmente importante, la pasión. Pues eso, Carlos, la pasión. Mi abuela decía, tienes que sudar para que te dé hambre. Ajá. Si no has sudado no tienes hambre, vamos. Ajá. Un poco así. Hay que esforzarse. Un poco, Eso. claro. Pero si te apasiona realmente, sudarás menos. Pues eso. Muchas gracias. Muchas amigo. gracias a ti. Una maravilla. Terminamos. Terminamos. Ya.